Esta es la historia de un ejército, o mejor dicho, de una batalla. La batalla de un hombre contra la muerte. Los guerreros de Xi'an representan sin duda uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX. Han recorrido el mundo y miles de visitantes van a verles cada día. Sus más de 2000 años de historia justifican esta admiración, pero de cerca, la inmensidad de su fuerza se convierte en fragilidad. Nuestra imaginación se desborda ante estas miradas penetrantes y uno querría convertirse en mago para poder dar vida a estos hombres de arcilla que tantas preguntas sin respuesta todavía guardan para sí. El equipo de la profesora Xu llega cada día al Tajo conscientes que el suyo es un trabajo inacabable. Nuestra idea es solo excavar un tercio del total y el resto mantenerlo como está. La arqueología tiene sus limitaciones. Pensamos que es mejor dejarlo así y excavar gradualmente según las técnicas vayan avanzando. No podemos ser impacientes. Y es que la dimensión es abrumadora. Más de 2 hectáreas distribuidas en 3 recintos a una profundidad de 6 metros. En total se calcula que hay unos 8000 soldados de tamaño real. Más caballos, carruajes, armas y todo lo que acompañaba entonces a un ejército, incluidos servidores, acróbatas, músicos y hasta animales. Se sabe que originalmente los guerreros estaban en posición de batalla y mirando al este, de donde su creador pensaba podía llegar el potencial enemigo. Xu nos cuenta que su impecable colocación militar, organizados en filas y columnas y distribuidos por rangos, es lo que les permite hacer cálculos bastante aproximados de lo que puede haber todavía enterrado bajo tierra. En el calor asfixiante de esta nave, Xu y su gente trabajan ajenos al revuelo mediático provocado por la concesión del Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales de este año. Lo agradece, pero confiesa que ser jefa de esta excavación, en la que todo el mundo tiene la mirada puesta, le supone más presión que honor. Demasiada responsabilidad, añade. Tras nuestra inicial sorpresa ante tal reacción, lo entendemos a medida que lo situamos en su contexto histórico. El viejo grafólogo nos ayuda a poner el primer trazo para reconstruir la secuencia de este asombroso relato. Su pincel dibuja el símbolo Qin. En este carácter reside el origen de lo que posteriormente llamarían China, pero más de 200 años antes de Cristo se identificaba con la dinastía que insólitamente concibió estos guardianes con la idea premeditada de que permanecieran para siempre ocultos. Pero ¿quién era ese hombre obsesionado con su inmortalidad que los mandó crear? A los 13 años ya era rey. A esa edad empezó a construir su tumba situada a 30 metros bajo esta colina. Más de 600 estancias en las que se guarda, según la historia, un valioso e inmenso tesoro. Nadie hasta ahora ha osado entrar. El emperador Qin no solo quería un ejército que le guardara y protegiera de los demonios. Todo lo que necesitaba, le entretuviera y le hiciera feliz, tenía que estar enterrado junto a él. Era como construir un reino subterráneo. Nadie sabía de la existencia de estos guerreros hasta 1974, un año extremadamente seco. Los agricultores de la zona no tenían para comer. Era la época de las comunas y todavía en plena revolución cultural. Así que Yang Shifa y 2 campesinos más decidieron excavar un pozo para localizar agua en un campo de frutales. El primer día todo fue bien. El segundo, el suelo era cada vez más duro y la tierra salía rojiza. Se nos hacía difícil. El tercer día, recuerdo que era a mediodía, justo después de comer, escarbé y di justo en lo que parecía un cuello. El agujero que habíamos hecho no era muy grande. Siguieron excavando y localizaron el cuerpo completo de un guerrero. Primero pensamos que era una antigua alfarería. Encontramos más piezas, algunas de bronce. Recuerda sin soltar su pipa. Pensaron en cogerlo todo y venderlo para comprarse unos cigarros. Por la noche los vecinos mayores vinieron a mi casa y empezaron a criticarme y tacharme de ignorante. Me acusaron de profanar un lugar sagrado y de haber roto el feng shui del pueblo. Enfadados me dijeron que lo que había hecho traería mala suerte para todos. Pero yo era un soldado y no creía en supersticiones. Los fragmentos con los que pensaban hacer un poco de negocio para tabaco acabaron requisados. Al final,
Todo se saldó con un puñado de centavos y se conforma ahora recibiendo visitas ilustres. Yuan Chongyi fue el primer jefe de la excavación de los terracotas. Recuerdo que antes de partir nuestro jefe nos dijo que acabaríamos pronto y regresaríamos en una semana. Estábamos en Soke. No nos lo creíamos. Por la noche bebíamos y celebrábamos. Cada vez que excavábamos encontrábamos más guerreros. Empezamos a pensar que todo sería lo mismo. Pero poco después apareció lo que sería una de sus piezas estrella. Más de 3.000 diminutos fragmentos que reconstruyeron con la precisión de un cirujano. Necesitaron 8 años. El resultado, este delicado carruaje de bronce del emperador. Solo era el principio. Contrariamente a lo que muchos se creen, los guerreros no son desenterrados enteros. Todo esto pertenece a un solo guerrero. Está roto en más de 100 piezas, y esto sin contar todos aquellos fragmentos que nunca podrán ser localizados ni encajados. Xu reconoce que sueña con ellos, obsesionada en saber qué hay detrás de cada pieza, de cada marca, de cada pequeño detalle. Son estructuras muy fuertes, no solo porque las cocían a más de 1000 grados. El tronco es hueco, pero la cabeza, las piernas y los pies compactos. Los hacían por separado y los adherían después para que fueran más resistentes. A cada uno de estos fragmentos le asignan un número de serie. Después de una primera reconstrucción, llega la hora de levantarlo. Para los que están más intactos, necesitan al menos un mes. Es como si les devolviéramos a la vida. Hacemos que se levanten de nuevo. Un viejo proverbio chino dice que salvar una vida es mejor que alcanzar el nirvana, el estado más alto de armonía. Hasta el momento, menos de 2.000 de estas esculturas han sido desenterradas, de ellas apenas 1.000.000 reconstruidas. Esta recreación en 3 dimensiones nos permite tener una idea bastante aproximada de cómo era en realidad este ejército de terracota en el momento de ser construido. Un programa diseñado por los chilenos Antonio Suazo y Héctor Gómez nos ayuda a visualizar la verdadera escala de esta parte del complejo mortuorio. Paseamos por sus pasillos como si retrocediéramos en el tiempo. Con la planimetría, a partir de fotografías reales de los guerreros, podemos apreciar la minuciosidad de las técnicas empleadas. Todos se parecen, pero ninguno es igual. Una muestra, dicen estos arqueólogos, de que cada artesano utilizaba sus técnicas de expresión, diferenciándose los unos de los otros, dejando libre la imaginación. Parece claro que había un patrón, pero no estaba ni unificado y mucho menos mecanizado. No solo se recreaban en los rasgos probablemente inspirados en personas reales, nos dicen. Las armaduras, la vestimenta y el cabello están especialmente cuidados. Los chinos en esa época nunca se cortaban el pelo, que consideraban una herencia de sus padres, nos recuerda Xu. Por el pelo podemos distinguir su estatus social, que les venía asignado desde que nacían. Los más ricos llevan trenzas, los que representan gente más pobre lo tienen recogido en un moño. Ah, y tan solo se ha encontrado un guerrero sin bigote. ¿Error o pequeña licencia rebelde del artista? El proceso es tremendamente lento y cada uno sabe su cometido. He Xie, la más veterana del grupo, calca los relieves. Li Ye y Liu dibujan con precisión de delineante qué lugar y qué posición ocupan en la fosa. En otro lado vemos a Shao fotografiándolo todo. Otros, pacientemente, van abriéndose paso entre los siglos. Xu levanta este trozo de algodón humedecido con líquido reactivo que mantiene los rastros de color que todavía aparecen en algunas piezas. Difícil de apreciar para nosotros. Aquí estaría la mano, y esto que ves en verde representa la manga. La parte superior, indicando otra prenda superpuesta, era de color marrón, apunta. Construir todo el complejo tomó 37 años. La gente iba muriendo. No hay signos de que fueran asesinados, pero hemos encontrado sus tumbas con restos también de mujeres y de niños. Me he preguntado toda mi vida quiénes eran. Investigando encontré sus nombres, tanto en los ladrillos como en las esculturas. Yuan ha ido recopilando sus nombres. Los artesanos profesionales firmaban las obras, grabando su nombre sobre la arcilla, antes de poner la capa de color. Participó todo tipo de gente.
Aquí llegaron a trabajar hasta 700.000 personas, pensionistas, criminales, por supuesto artistas y hasta algún noble. En esa época la gente tenía que trabajar para el gobierno periódicamente. Era una especie de servicio militar. Algunos daban su trabajo para pagar sus impuestos. Podemos decir claramente que algunos eran trabajadores manuales muy robustos por los huesos encontrados. Algunos presentan fracturas y otros, al morir, todavía llevaban instrumentos de tortura, como esposas en las muñecas o grilletes en los tobillos. Para entonces, el controvertido y excéntrico emperador Qin tenía demasiados enemigos. Cuando ya estaban acabando, su ejército protector fue destrozado y sucumbió a las llamas. La madera que cubría el recinto contribuyó a que el incendio durara días. Uno de sus rivales políticos había decidido vengarse así, saboteando sus ansias de eternidad. Tenía mucho talento político, pero el país era muy pobre. Invirtió demasiado esfuerzo en hacer cosas poco productivas para mejorar la situación. Esto creó recelos entre el pueblo y provocó el fin de su dinastía. Ningún elixir de los que estuvo tomando toda su vida buscando la juventud eterna tampoco lograron salvarle. El primer emperador de China murió antes de llegar a los 50. En su tumba, cumpliendo una de sus últimas voluntades, dicen que hay ríos de mercurio en un desesperado intento de recrear el cielo en la tierra. Leyenda o no, de momento, los únicos que han logrado sobrevivir al tiempo y convertirse realmente en inmortales son sus guerreros de terracota.